Queridos hermanos, podemos decir que hoy estamos celebrando una fiesta mariana y cristocéntrica. Estamos uniendo dos acontecimientos que están relatados en el Evangelio según San Lucas: la purificación de la Virgen y la presentación del niño Jesús en el templo. Y yo simplemente quisiera remarcar que estos dos acontecimientos nos llevan a una virtud que es fundamental para agradar a Dios y que es la virtud de la obediencia. Para ello vamos a explicar en qué consistían estos dos ritos que estaban en la ley de Moisés. En primer lugar, la purificación de la Virgen. ¿Por qué la Virgen tiene que pasar por este rito? Si ustedes leen el libro de Levítico, en el capítulo 12, ahí hay una ley de Dios, una norma que dice así: cuando una mujer ha dado a luz, puesto que ha derramado sangre, y para la visión judía la sangre contamina, esa mujer tenía que pasar por un rito de purificación. 40 días después del día en que había dado a luz, tenía que ir al templo a pasar por el rito de la purificación. La pregunta es: ¿María necesitaba pasar por este rito, sí o no? No, por dos motivos. Primero, porque es la Inmaculada, toda pura, toda limpia, toda santa. Y en segundo lugar, porque la Virgen tiene un parto virginal. María no derrama sangre cuando da luz a Jesús. María es virgen antes, durante y después del parto. Sin embargo, la Virgen, obediente a ese precepto, pasa por el rito de la purificación. Queridos hermanos, aprendamos de la Virgen a ser obedientes. Vamos ahora al segundo rito, el rito de la presentación. Si nosotros leemos el libro del Éxodo y vamos al capítulo 13, ahí tenemos otra ley, otra norma de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué decía esa norma? Que el primogénito varón tenía que ser llevado al templo y entregado ahí como señal de que el primogénito era de Dios, estaba consagrado a Dios. Y los papás, para recuperar al niño, tenían que dejar una ofrenda. Se dejaba o plata, y si la familia era pobre, se dejaban o 2 pichones o 2 tórtolas. La pregunta es: ¿Jesús tenía que pasar por ese rito, sí o no? No. Si Él es el Hijo eterno del Padre, Él es el consagrado con mayúsculas. Sin embargo, la Virgen y San José, los dos, obedecen y llevan al niño para entregarlo en el templo y luego lo rescatan. Como ellos eran pobres, hacen el pago de los pobres. Queridos hermanos, qué importante es la obediencia. La Virgen no le dice a Dios: ¿yo por qué tengo que pasar por ese rito si yo soy pura? No, ella obedece. La Virgen y San José no le dicen a Dios: ¿por qué tenemos que llevar a tu hijo al templo si él es tu Hijo eterno? Ellos obedecen. Y si nosotros nos fijamos en los otros dos personajes que aparecen en el Evangelio que hemos escuchado todos, esos dos personajes también son muy obedientes. ¿A qué personajes me refiero? Simeón y Ana. Eran de los Anahuim, los pobres de Yahvé, aquellos que obedecían siempre a Dios, los justos. Y fíjense cómo Dios bendice la obediencia de Simeón y de Ana. Los dos se encuentran con el niño Jesús.
Queridos hermanos, estamos viviendo en un mundo que pisotea la santa ley de Dios. San Juan Pablo II decía que la presencia de Satanás en el mundo se intensifica cuando el hombre abandona a Dios, es decir, cuando el hombre desobedece a Dios, y es lo que estamos viendo hoy. Lo que más se pisotea en el mundo es la santa ley de Dios, por eso estamos mal. Hoy hemos iniciado esta Santa Misa con el rito de la bendición de las candelas, es decir, las velas encendidas. Yo no he bendecido velas apagadas, he bendecido velas encendidas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser una vela encendida, como la Virgen María, como San José, como Simeón, como Ana, como Cristo, obediente al Padre. Si cada uno de nosotros somos una vela encendida porque obedecemos a Dios y vivimos en la santa ley de Dios, el mundo va a cambiar. No esperemos que los políticos traigan soluciones. La solución está en acercarnos a Dios, en respetar la santa ley de Dios. Esa es la virtud que hoy todos tenemos que meditar en esta fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo. Vamos a pedirle a María Santísima, la humilde esclava del Señor, que nos ayude a decirle siempre sí a Dios y nunca no. Que así sea.